Bueno, aquí otro día más tratando temas fuertes, pero a la ligera. Aquí me acompaña nuestro compañero Carlos Ramírez. ¿Cómo está, Carlos? Bien, bien. Viendo la noticia de la semana de que el ministro todos los días está hablando, pero uno esperaría que tome alguna medida, porque se supone que no le estaba pagando su salario para hablar. No, vi que dijo algo ahí, algo en Twitter acerca de gasto público. O sea, era lo que decía como que se había gastado mucho y aún así en las pruebas diagnósticas que se hicieron se reflejó un mal resultado. Entonces, como que yo me comencé a cuestionar en serio, desde que se aprobó el 4% de educación, realmente, aparte de construir escuelas, vamos a echar eso por un lado, se ha habido un avance circunstancial dentro del sistema educativo, porque es algo que debemos cuestionarnos como contribuyentes al fin y al cabo. Eso se aprobó hace unos años, casi 10 años que se aprobó, es verdad. Bueno, eso se Carlos, aprobó cuando gobernaba Danilo. sí, cuando gobernamos Danilo fue que se aprobó, pero como que no se nota un gran cambio. Por ejemplo, yo he ido a instituciones, a escuelas públicas y lo que veo, ok, la pizarra de República Digital, veo que le han dado tablets y computadoras, no todas las tienen ahora mismo porque muchas se han dañado y son cosas como que me chocan porque entonces como que 4%, una cantidad grande de dinero se ha dado, pero no hay una mejora. Entonces, me recuerda mucho a lo que Milton Friedman decía de que al final implicar mayor gasto no significa una gran calidad. Claro, evidentemente, como Milton Friedman decía, hay varias formas de gastar. Gastar el dinero de otros en ti, gastar tu dinero en otros, gastar tu dinero en ti. Entonces, el resultado menos óptimo es gastar el dinero de otros en otros. Entonces, porque ahí realmente ni te importa la calidad, ni te importa el gasto. Y esto fue una discusión que se dio mucho cuando el 4%. En ese entonces, el presidente Fernández decía que el asunto no era solamente de gasto, aunque él lo decía por el tema de que si él dedicaba más dinero a la educación, no dedicaba más dinero a las obras de infraestructura de su gobierno y eso. No era de que porque él tenía una idea de eficiencia de gasto ni nada de eso. Pero concretamente, sí tenía algo de cierto y que no todo es gasto. O sea, gastos sin una planificación y gastos sin tener una estrategia o gastos si siquiera saber cuál es el objetivo que tú estás buscando, realmente es tirar dinero en saco roto. Y mira que estamos hablando de Leonel Fernández, cuánto ha pasado ya. Y escuchamos al ministro ahora, en 2023, decir justamente eso, que el dinero cayó en saco roto. O sea, lo único que pasó es que un par de ministros de educación hicieron un par de negocios interesantes, algunos contratistas afiliados al poder político hicieron algunos negocios interesantes, y ahora los profesores quieren hacer el negocio de apropiarse del todo del presupuesto para salarios y pensiones de ellos. Que evidentemente uno no está en contra de que los profesores ganen más, pero de ganar más a apropiarse de todo un presupuesto hay una distancia tremenda. Y más cuando recordemos que los profesores no siquiera están pasando las pruebas. O sea, ¿cómo no nos va a sorprender que los muchachos no estén pasando la prueba si los profesores no están pasando la prueba? Eso es bien importante lo que tú dices, porque eso aquí en República Dominicana se da en muchas instituciones, el tema de que creen que mayor gasto es igual a más eficiencia, y no así. En una empresa privada tú puedes emitir no sé cuánta acción y que te la compre todo el mundo y tú conseguir ahí millones y millones. Y eso no significa que va a ser exitosa tu próximo movimiento. No va a ser exitoso por el dinero que tú recaudes, sino por la manera en que lo inviertas. Y por eso que vemos que no solo en educación, sino que más sectores, tanto público como privado, sea ese caso. Y es muy bueno que tú traes el tema también de los profesores, porque ahí entra también el tema de la ADP, que justamente está viendo todo junto, porque también viene el conflicto de la ADP, el sindicato de profesores, con el MINER, donde están haciendo paro y de todo, huelgas, reclamando lo que tú mencionabas de mayor salario, mayores pensiones, pero en un contexto de ineficacia a nivel educativo, que ese es el problema, porque si, ok, no es culpa todo de los profesores, obviamente, pero en un contexto donde el sistema educativo está teniendo ineficacia a nivel general, obviamente hay cosas que funcionan bien, excelentísimas, pero
con una mayoría con ineficacia, es muy difícil en un contexto así pedir que se aumente el salario. Cuando una empresa está en caída, lo menos que se hace es aumentar el salario. Vamos, si se bajan los salarios o se votan empleados. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en el estado donde no van a andar despidiendo personas, ni van a andar reduciendo gastos en base a lo que nos tienen acostumbrados los políticos dominicanos, tampoco se puede pedir subir salarios. O sea, ojalá poder que mágicamente se pudiera hacer, pero no es así. Por eso es bueno hablar de incentivos. Y yo vi un post de alguien que conozco, él está en el ministerio, y él hablaba de incentivos. Y me gustó mucho que habló de eso porque tocó un elemento fundamental en todo esto. ¿Qué incentivo tienen los profesores? ¿Qué incentivo tienen los directores de los centros educativos? ¿Qué incentivo tienen los mismos que forman parte de las direcciones en las distintas áreas del ministerio? ¿Qué incentivo tienen para poder mejorar? Algunos sí lo hacen y mejoran bastante bien, pero la mayoría no lo hace. Entonces, ¿cómo en un estado se pueden fabricar incentivos cuando no hay competencia? Cuando si falta dinero se mete más dinero desde el contribuyente. ¿Cómo puede haber incentivo ahí? Y si no hay incentivo, ¿cómo se puede asegurar calidad? Claro, claro. Lo primero es que hay que saber qué es lo que tenemos, para saber a dónde, por qué está dando fallo lo que tenemos. Nosotros tenemos un sistema educativo que primero está basado en una forma de enseñanza muy arcaica, que es la escolástica, que es simplemente enseñar a la gente a repetir y a memorizar y a repetir. Y tú te memorizas lo que dijo otro porque otro no autoridad en el tema, ni siquiera tú te plantea hipótesis de que se puede estar equivocado o no. O sea, no fomenta el pensamiento crítico, el modelo educativo que tenemos, en su filosofía. Ahora, no solamente eso, sino cómo está organizado administrativamente. Tú tienes un ministerio de educación, tienes un ministro de educación, tienes viceministros, y ellos tienen la tarea de planificar centralmente la educación dominicana. Ya por ahí empezamos mal. Por más cuánta información puede tener esa persona como para planificar la educación de, según la última vez que vi la matrícula educativa, eran como 2.700.000 y pico de estudiantes, tomando en cuenta lo público como lo privado, porque también el Ministerio de Educación tiene incidencia e interviene en la privada también. Mucha gente no sabe eso. Sí, Entonces, interviene mucho con el tema desde del el vamos currículum. tenemos un problema. ¿Cómo tú articulas la educación, que es algo tan amplio, cómo tú la articulas con tan poca gente? O sea, hay muchísima información que se pierde. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Que cuando tenemos estructuras centralizadas que toma decisiones de arriba hacia abajo, lo primero es Verticalismo. que ese es el problema. Tú tienes que solucionar esa centralización. ¿Y cómo tú la solucionas? Dándole autonomía a los que están más cerca de la toma de decisiones, que son los profesores, los directores de escuela y eso. Los directores distritales, Entonces, ajá. exacto. Entonces, una vez que tú le das autonomía, tú también le pones unos indicadores para que puedan medirse, porque lo que no se mide, tú no sabes para dónde va. Entonces, cuando tú le dé autonomía y a la vez le dé unos indicadores que puedan medir sus resultados, entonces ahí entra una competencia a ver quién está dando mejor educación. Y ahí sí se genera una información y ahí sí se genera ya una retroalimentación que puede beneficiar a los demás colegios o demás escuelas. Pero eso actualmente no lo tenemos, porque tenemos un sistema muy centralizado y con una filosofía que lo que pone a los muchachitos es a repetir cosas. Para que sepa. Y mira que Y ni siquiera entramos en el tema de presupuestal. es un tema bien interesante que podemos tocarlo ahora pronto. Ahora, yo quiero resaltar una cosa que yo siento que sí funciona bien del sistema educativo público, y es el PLER. Creo que es de las pocas cosas que funciona bien ahí, que es el programa que se encarga de organizar los temas de los debates, estudiantes, los motores de Naciones Unidas y todo eso. Lo único que funciona bien de ahí es eso, porque lo demás es un tollo. Tenemos currículum educativo muy pobre la verdad. Y para cómo se obliga a la escuela privada a seguirlo. Hay excepciones porque hay escuelas privadas que siguen, por ejemplo, el IB,
que es bachillerato internacional, y hacen su recuerdo con el ministerio, le dicen que ok, está bien, a cambio de estas condiciones. Ahora, en el sector público pueden No, aplicarse el que currículum que también deseen. recuerda que eso limita las propias escuelas públicas, porque ¿quién dijo que no hay una escuela pública que pueda elaborar un mejor currículo? Ah, también, sí, hay ¿Quién dice directores que no? de distrito y de escuelas que pueden elaborar un buen currículum. Y se da el caso, porque hay que ser sincero, los mismos profesores no siguen al pie de la letra el currículum, muchos se lo saltan y otros hasta omiten temas que ni siquiera salen en las pruebas nacionales. Porque al fin y al cabo se entiende que son cosas que o están atrasadas o simplemente no son prioritarias delante de otras. Pero te voy a comentar un caso. En el currículum educativo dominicano, física, por ejemplo, ellos te comienzan a hablar de un tema, pero ese tema se supone que hay que aprenderlo primero en matemática. Pero en el currículum dominicano, ese tema está para el siguiente semestre, luego de uno haber empezado ese tema en física. O sea que uno empieza ese tema sin haberlo pasado en matemática, o sea, sin saber el tema. Entonces, siempre un tollo. Y eso lleva años así y ni lo han modificado. Entonces, no entiendo de verdad cuál es el fin de ese currículum, que al fin y al cabo se le obliga a seguir a todas las escuelas. Yo entiendo que no deberían seguir un currículum, sino que ser independiente, que pudiera estar tal vez para la pública su modelo, como que, ok, este es un ejemplo, y tú que basarte en este, básate, y si quieres modificarlo, hacerlo mejor, excelente. Pero no que se le exija a la escuela. Deberán tener sus propias decisiones, su propio currículum y más libertad, que al fin y al cabo eso es lo que da incentivo a los profesores, una mayor autonomía, libertad. Porque recordemos que quién es que toma decisiones, son los que están más cerca del problema. Entonces, como el ministro de Educación en su oficina, con aire acondicionado, a kilómetros de una escuela en Barahona, va a saber qué educación en Barahona debe darse. O sea, ¿quién le entra en la cabeza eso? Exacto, es un problema grave que, ok, hay sus divisiones, pero al fin y al cabo el que manda es de arriba. O sea, de nada sirven esas divisiones. Sí, Otro tema que pero te iba a son comentar, subdivisiones que operan básicamente vertical, de arriba hacia abajo. ajá, a eso me refiero, que al final solamente hacen caso al de arriba, porque si violentan las leyes, bueno, si le violentan las órdenes departamentales, hay problemas, aunque tal vez una u otra lo hagan escondido, no es reglamento, o sea que debe estar Ujú. por ley eso. Y eso al fin y al cabo implica Sí. politización. Tal vez Ahora, ahora no se ve tanto como antes. entrando en la parte más compleja de por qué es tan problemático está estructurado así, es que también el presupuesto se ejecuta así. O sea, es el ministerio que determina cuáles son las prioridades de una u otra escuela. Pero eso no queda ahí. Hay un punto más grave, que es, nosotros sabemos que en nuestro estado de derecho, una república, tú tienes igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué pasa con la igualdad ante la ley? Que los derechos deben estar igualmente financiados entre un ciudadano y otro. Eso sería igualdad real. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un presupuesto que está administrado de forma central? Que hay una violación de la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque tú tienes un ministro que decide, bueno, estas escuelas públicas que están en Santo Domingo, vamos a financiarlas con 100 millones y esta escuela pública que está en Barahona con 25. A los de Barahona se le están violando sus derechos. Se le viola su derecho y también se está haciendo una distribución cuestionable del gasto, porque como decía antes, al final es muy complicado de hacer una estructura tan vertical y descentralizada, tú saber exactamente cuánto hay que invertir, dónde se debe invertir y de qué manera invertirlo. Y ese es el problema que al final, esa es la raíz del problema. Que ahí entra el tema de incentivo, porque al fin y al cabo no hay riesgo de que quiebre el ministerio, no hay riesgo de que si no hay dinero no haya con qué pagarle, no hay riesgo de eso, porque al fin y al cabo sale de los contribuyentes, como decías antes, se gasta en otro con los ingresos de otro. Y ahí entra Claro. entonces también el tema político. Y imagínate tú que el ministro entiende que hay que poner un almuerzo y una merienda en las escuelas, pero hay alguna escuela que quizá los estudiantes de ahí no lo necesitan. Necesitan que eso se invierta en otra área, pero como está esa estructura tan vertical y centralizada, no se invierte en esa área que sí es necesario y se está invirtiendo en un área que no es necesario. Igualmente,
en algunos lugares construyeron escuelas de más y en otros construyeron escuelas menos de lo necesario. Carlos, yo he ido a escuelas públicas donde no hay ni abanicos ni manubrios para abrir para abrir la puerta. O sea, algo esencial ni siquiera está. Y eso aquí en Santiago, Claro. que es una provincia que donde llega más recursos. No quiero saber yo en el sur, por ejemplo, que es una región pobre. Es preocupante, porque al fin y al cabo se ha reflejado, como dijo el ministro, que me gustó la sinceridad del ministro, me gustó que él mismo dijera, esto no funciona, hay que hacer algo, pero esto no está funcionando. Eso es bueno que se diga, porque es lo que personas como nosotros y más personas que promueven este tipo de ideas a favor de mayor eficiencia, de un estado más pequeño, es lo que llevamos promoviendo desde hace años, no solo aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial. Y qué bueno que un ministro en un partido, un gobierno de una tendencia socialdemócrata lo diga. Es bueno, porque demuestra primero que a nivel personal él está comprometido con por lo menos tratar de mejorar y decirle a la gente lo que está pasando, a diferencia de lo que se daba antes. Yo no hubiera esperado que un ministro anterior dijera eso y me gustó mucho que él dijera eso, reconozco. Habrá que ver qué soluciones le ofrece, porque una cosa es quejarte de problemas, podemos quejarnos todo del mismo problema, pero no ofrece la misma solución, lamentablemente. Y por eso aquí nosotros, incluso en Twitter, de parte de República Libre, Claro, le porque hicimos okay, una va, cita a nuestra propuesta educativa, que es muy innovador y se basa en evidencia empírica de otros países. sí. Y lo interesante es que el ministro, ok, es bien que haga un diagnóstico de la cosa no está mal, pero no ha propuesto qué va a hacer para cambiarla. Ese es el detalle. Yo he visto que él tiene una perspectiva más flexible. Por ejemplo, cuando está el problema de que no hay espacio en los colegios, él mismo ofreció algo parecido al sistema de cheque escolar propuesto por Friedman, que realmente van a dar un bono a la familia para que pueda inscribir su hijo en una escuela privada, obviamente con un presupuesto límite y todo. Y me pareció bien interesante porque me recordó eso y dije, wow, primera vez que lo veo y ni me lo creo, en República Dominicana. Un país que obviamente sabemos que tiene tendencia a tener un Estado grande, que no le gusta mucho a veces colaborar con el sector privado Sí, en pero temas así. eso se aplicó como un paliativo en una emergencia. Sí, obviamente, no como quisiéramos que se aplicara. Entonces, así es difícil tú hacer las cosas. Tú lo haces como paliativo en una emergencia. Yo lo que no sé si al final esos estudiantes siguieron estando en el colegio privado con el bono o fueron movidos otra vez a una escuela pública cuando se libraron los espacios. No sé en qué quedó eso, la verdad. No sé de información. ¿Tú sabes algo de eso? Es una buena pregunta, No sé, si alguien que está viendo esto sabe, porque si alguna tú me autoridad del dices, ministerio o algo así, puede comentarlo. O haciéndolo llegar vía privado, como prefieran, porque no da curiosidad, la verdad. Y a los espectadores también da curiosidad, porque realmente no sé, y claro, lo digo de verdad, no como pregunta sarcástica ni nada. No, no sé si será continuado o cómo se hizo. Y bueno, ahora que estamos hablando aquí sobre ese tema, quería mencionar lo que llevo rato pensando, que es relacionado a la politización del sistema educativo público, más que nada. Porque me han comentado personas, los cuales no puedo nombrar aquí, que por ejemplo se ha dado el caso de que un profesor X va a participar en un concurso, en el gobierno que sea, y a la hora de ir a participar o hasta haber participado, se le niega, pero no se le niega por su capacidad como profesor, sino por su simpatía política. Y no estamos hablando aquí de que si él se lleva bien o no con tal funcionario, sino el partido al que le hace coro, lo cual no es algo que debería pasar, la verdad. O sea, yo no sé si cuando los niños van a clase están pendientes si de qué partido de profesor, si de PLD, PRM o FP o Reformista. Dime a ver. bueno, lo que pasa es lo siguiente. Los gremios, desde hace un buen tiempo, se han convertido en otra forma de tu agenciarte espacios políticos. Entonces, se hacen candidaturas desde los partidos para copar los gremios. Cuando hablo de los gremios, hablo tanto del Colegio Médico Dominicano como de profesores, que es la ADP.
Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hay unos profesores que están inscritos en tal partido y están inscritos en la corriente de profesores de tal partido en el gremio. Entonces, eso está registrado y eso no es tan difícil averiguarlo. Y evidentemente, si en el Ministerio de Educación los encargados de nuestro proceso es del partido diferente al partido del que está concursando, entonces se la puede poner en China para hacer daño políticamente y también para cuidarse, porque puede decir, bueno, si él sube y él es de otro partido, me puede hacer daño a mí, porque tiene incentivo político para hacerlo. O sea, no debería darse ese tipo de caso. No se debe mezclar bajo ninguna circunstancia la política y la educación, porque en el momento que se anda mezclando hasta eso, se le falta el respeto a la educación de los niños. Y se le falta el respeto al futuro de la República Dominicana, porque el futuro son los niños de ahora. Y si por culpa de temas como la politización del sistema educativo seguimos como vamos, el futuro de la República Dominicana va a estar en manos de personas sin preparación. Y no por culpa de ellos, como quieren hacerle mucha gente ahora, queriendo hablar de que la generación de los foques. No, 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 no. Culpa de ustedes mismos, la generación que se ha encargado de que los dominicanos tengamos un sistema educativo que no funciona, no sirve. Hay sus excepciones, por supuesto. Hay liceos, hay politécnicos y escuelas privadas que son excelentísimos. Pero eso porque hay profesores que se fajan, pero no porque esté eficientizado todo. Son excepciones. Y lamentablemente es una generación que va a tener ese daño permanente, porque al fin y al cabo uno crece, el tiempo no se echa para atrás. Hay personas ya graduadas que hay que preguntarle bien qué han aprendido, porque fácilmente han aprendido más por cualquier otra vía antes que yendo a la escuela a ir a tomar clases. Y a su vez eso desincentiva a los mismos estudiantes. Por eso hay muchos estudiantes que dejan de ir a la escuela pública. Y tú ves que dicen, yo iba al colegio, a la escuela, pero como que era lo mismo y lo solté. Hay muchos ejemplos en los barrios. Y algo que los políticos mismos saben, porque ellos van a barrios, ellos van ahí a buscar sus votos. Eso está claro ahí. Si lo sé yo, lo puede saber muchos más que tienen acceso a data de alta calidad. Y es lamentable la partidización, porque tú puedes discutir política educativa, pero lo que estamos viendo ahora mismo es la partidización. O sea, el objetivo no es la que se haga la educación, sino cómo la educación es instrumental a mi partido. Y eso es lo perverso realmente. Eso es lo verdaderamente Bastante perverso. perverso. Porque Que se ahí la daba en evaluación los que tú estás tiempos. haciendo, Ajá, la evaluación que tú estás haciendo ahí no es si esto es mejor o peor para los estudiantes, sino la evaluación que tú estás haciendo ahí, eso es mejor o peor para mi partido, para mi facción. exacto. Y eso es algo que se remonta a tiempos pasados, porque, por ejemplo, uno sabe el caso de la UAS, cuando los tiempos de Balaguer, donde ahí se refugiaban los partidos izquierdistas, tienen su centro de pensamiento. Y ok, para ellos podía ser, en su caso, ellos decían, bueno, es una causa justa porque lo están oprimiendo, pero usted también está metiendo política en un centro educativo superior, donde lo que se debe hablar es de asuntos académicos objetivos. Y eso obviamente se ha esparcido al nivel del tema educativo. Tal vez no en las clases, obviamente no están los profesores hablando de política, pero se da a nivel administrativo, donde está los casos que hablábamos. Y da miedo que pasara como Argentina, donde Sí. ahí hasta en las Lo mismas de la clases UAS, lo de la UAS yo creo que es el ejemplo más claro de cuál es el problema. sí, ahí estamos bastante claro. Incluso la UAS gasta una gran cantidad de dinero. Primero, unas elecciones del director del rector, pero en esas elecciones del rector lo que menos se está discutiendo es académico. Es un asunto partidista y tú lo que ves la imagen del candidato y un mensaje cliché. Y luego lo que se está discutiendo es qué hay para mí. Oye, el rector de una universidad pública que supuestamente tiene que ser el ejemplo, se está manejando así. Y eso no queda ahí. Las asociaciones estudiantiles, que son para abogar por los estudiantes, se están manejando así también, de En la forma universidad te refieres. partidista. O sea, ya no se está Sí, ahí hablando de se, educación, sino se está hablando de qué yo puedo agenciar para mi facción.
Y ese es el problema. Está, o sea, está llevando a un nivel que no debería llevarse. Y obviamente la UAS eso tiene rato ya, sí. Pero como mencionaba antes, da miedo que aquí llegue al punto como Argentina. Tú viste el caso de Argentina, donde hasta en las mismas escuelas públicas, los niños dándole clases en nivel secundario, si dicen una opinión contraria a la ideología del partido, por ejemplo, allá del Partido Justicialista, los profesores favorables al partido hasta arman unas discusiones que parecen infantiles con los niños. No debería ser así. Usted puede tener su afiliación, ideología, lo que quiera, pero no mezcle eso con los niños. Aquí por lo menos no se está dando, pero con lo que está pasando a nivel administrativo, da miedo que eso también baje ese nivel, porque esto no es fácil de resolver. Es una reforma bien profunda que abarca cosas que vienen de hace más de 30 años. Y hablando de reforma, porque algunos escucharán, bueno, pero es muy fácil decir todos los problemas que hay y eso, pero ¿qué dicen ustedes? Entonces, ahí que yo me gustaría responderle al que esté escuchando, ¿no? Nosotros en República Libre tenemos una propuesta de reforma al sistema educativo completo, desde los maternales hasta el bachillerato. ¿En qué consiste eso? Yo acabo de hablar hace un rato de la centralización y la verticalidad que hay en el sistema. Lo primero que nosotros rompemos con eso. ¿Cómo rompemos con eso? Financiando la demanda de la educación, no la oferta. Tú tienes un presupuesto que es para educación, el 4%. Entonces tú en vez de decir, eso se va a ir para tantas escuelas, para tantos pupitres, para tantos profesores, no. La discusión es al revés. ¿Cuántos estudiantes tenemos? A tanto. Todos los padres tienen un bono que pueden inscribir a sus hijos por esa cantidad en una escuela pública o privada. Entonces, ¿cómo se maneja la Ahora, pública en este caso? dirá, bueno, es un sistema de voucher tipo Suecia. Eso parece el sistema de voucher tipo Suecia y cosa. Y allá realmente el 70% de las escuelas todavía no son privadas, entonces la mayoría están en escuelas públicas. Y ahí yo les respondo, es que la reforma de nosotros no se queda en el sistema de voucher. Nosotros transformamos todas las escuelas públicas en escuelas cogestionadas por los mismos profesores. Cada escuela de esa, su patrimonio pasaría a un fideicomiso aparte. Ese fideicomiso puede ser administrado o va a ser administrado por una cooperativa, una empresa cooperativa formada por los profesores que tienen que dar docencia, o sea, no pueden ser cargos administrativos. O sea, todos los que están administrando tienen que dar docencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que tú tienes los profesores con una total autonomía, tú tienes un patrimonio que está separado de esa gestión, ellos van a poder manejarlo, pero está separado. ¿Qué quiere decir eso? Primero, son los estudiantes vía sus padres que van a elegir dónde estudiar con un presupuesto ya preaprobado por el 4%. El 4%, si ustedes no saben, es un presupuesto no discrecional, es decir, cada año va aumentando por el 4% del PIB. Entonces, todos los años va a haber un monto disponible para inscribir la anualidad. Son los padres que van a ir discriminando cuáles son las escuelas públicas mejores y cuáles son los colegios privados mejores. Cada uno tomando las decisiones más acertadas respecto a sus necesidades. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Van a haber profesores de escuelas públicas que se van a manejar bien o incluso mejor que las actuales escuelas privadas. Eso hay que señalarlo. Y esas escuelas públicas que van a manejarse mejor van a recibir más estudiantes y pueden entonces financiar una mayor expansión o, y aquí viene lo interesante, adquirir otra escuela pública para transmitirle esas mejoras. Porque por eso es que el patrimonio de cada escuela es separado. Porque las escuelas que sean malas y que los estudiantes no se inscriban, ese patrimonio se va a poner a disposición para que sea adquirido el fideicomiso, no el patrimonio, el fideicomiso sea adquirido por otra escuela pública, otra escuela privada, que sí haya dado resultados y que sí la gente esté demandando la educación como la dan en esos centros. Entonces, ¿qué es lo que estamos diseñando ahí? Estamos diseñando un cuasi mercado de la educación.
Y ahí estamos diseñando un sistema donde se va a transmitir toda la información necesaria en el sistema educativo de abajo, de lo que son los estudiantes, que son lo más importante, hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Primero, tú tienes un sistema competitivo en la educación y segundo, en la gran burocracia que hay, que no da dando resultados, tú la eliminas y tú simplemente dejas una institución que se va a llamar Superintendencia de Educación, que como ustedes sabrán, que se maneja la Superintendencia de Banco, simplemente va a darle seguimiento y va a reportar la información de los diferentes colegios públicos y privados. Porque es otra cosa, ¿cómo vamos a medir esos resultados? Se dejaría igual las pruebas nacionales y se podrían incluso mejorar incluyendo instituciones privadas que den ese servicio de hacer pruebas. Y eso ahora mismo no lo hay. Eso se puede contemplar. Y que incluso hay pruebas certificadas a nivel internacional, como por ejemplo el SAT, una prueba certificada que te permite que los estudiantes que la completen con buena puntuación ganen becas, tiene validez internacional, o sea que es mucho más válida que la misma beca, las mismas pruebas nacionales de aquí. Entonces, con este sistema, básicamente tú estás dejando la autonomía para que ellos puedan crear su currículo, modificar el que está actual o traer uno de fuera. O sea, tú estás dejando que experimente todos los colegios al mismo tiempo, todas las colegios al mismo tiempo, y que entonces sean los resultados que hablen y que los proyectos que sean exitosos se expandan, que no se sean adquiridos por otros que sean exitosos. Lo más bonito de este tipo de sistema que estamos proponiendo aquí desde República Libre es que lo que yo estaba diciendo hace un rato de la igualdad ante la ley se estará cumpliendo. ¿Por qué? Porque actualmente, si ustedes ven el presupuesto de educación, no se invierte con igualdad ante la ley. Hay zonas que están privilegiadas, hay zonas que están excluidas. En este sistema, tanto el ciudadano que vive en el Distrito Nacional como el ciudadano que vive en Neiva va a recibir el mismo monto de financiación con su cheque educativo. Esto parecerá unanimidad, pero eso es revolucionario, porque hay sectores que actualmente están subfinanciados y que esa financiación tan pobre que tienen de recursos públicos, lo que genera es que esa gente no vea oportunidades en esa área. Entonces, se tenga que ir a Santo Domingo o a Santiago, porque en sus provincias no hay oportunidades. Y no hay oportunidades ¿por qué? Porque tenemos un sistema que está centralizado, que es vertical, y que además de eso no respeta la igualdad ante la ley. Las zonas que están más cercanas al poder político son privilegiadas a las zonas que no. Entonces nosotros con esta propuesta queremos romper con todo eso al mismo tiempo. Y no una locura, ya en Suecia el 30% de las escuelas funcionan así, y en Suecia, que aquí no hay, las escuelas públicas allá tienen una mayor autonomía. Y los Entonces, resultados están de la calidad académica. evidentemente habrán sus complicaciones y nosotros contemplamos las complicaciones que pueden haber, y ese sistema no se aplicaría de un día para otro, se aplicaría por etapas, yendo desde los más pequeños hasta los más grandes. Y en cada caso, entonces habría una forma de evaluar diferente, que los padres serían los que tomarían las decisiones, no un burócrata, no un ministro, que responde más a los intereses del partido de turno, que está persiguiendo reelegirse cada 4 años. Eso es esencial, que los padres tengan el derecho a elegir en la educación de sus hijos, que es algo circunstancial. Al fin y al cabo, son quienes tienen a sus hijos y quienes tienen derechos sobre sus hijos. Son los que verdaderamente deben tener, al fin y al cabo, ese poder en esto, no el poder político. El poder político no se puede imponer ante los hijos, porque si yo tengo, por ejemplo, hijos, digamos, no quiero que en esta escuela aprendan esto, y lo quiero cambiar, lo cambio. No puede quitar ese derecho a los padres. Y algo muy, muy importante aquí, que es algo que incluso la familia dominicana Ojo, piden a cada rato. ellos son ciudadanos, ellos pagan impuestos. Entonces, ellos deberían tener la capacidad de decidir en cómo se usa el dinero que ya le están cobrando. Ya ellos están pagando eso, viejo impuesto. ¿Cierto?
Y una pregunta, Carlos, el tema del currículum, entonces. ¿Qué hacemos con eso? Esa centralización de ese currículum. ¿Qué haríamos en esta reforma con eso? El currículum, como yo dije ahorita, cada escuela, cada colegio puede evaluar qué funciona y qué no y cambiarlo. Y los resultados van a hablar por sí solos y la gente se va a mover, depende de cómo se den los resultados. Sacar un Cabe currículum decir que modelo habrán y los escuelas colegios que podrían podrán ir modificarlo. aprendiendo de las demás y la mejora puede ser más abierta. Y una pregunta, Pero entonces, ese sistema de aprendizaje actualmente no lo hay, no hay una transmisión de información. con el modelo de Y algo, superintendencia y de algo que mucha seguimiento. gente no sabe, lo que nosotros estamos proponiendo de medir en buena parte, porque también podría introducirse otras variables, pero lo que no cambiaría sería que serían los padres que toman decisiones. Ahora, las pruebas nacionales, mucha gente no lo sabe, pero todos los colegios, o sea, no estamos proponiendo algo nuevo en ese sentido. Todos los colegios en el Ministerio de Educación existe un registro de cómo van en la prueba nacional. Pero esa información no se comparte, no se hace pública. ¿Por qué no se hace pública? Porque entonces generaría una discusión pública que ni le interesa ni a los directores de distrito de las escuelas públicas ni a los colegios privados. Y debería publicarse, porque al final hay una data importante que ayuda a los mismos colegios privados, que yo sé que se los mandan a los colegios privados esa información, pero ayuda a que la gente tenga información sobre qué colegio privado le conviene más para inscribir a su hijo. Y en este sistema que planteamos va a ser mucho más importante, porque ahí va a ser esencial para los padres elegir en qué colegio, sea público o privado, poner a sus hijos. Y es importante esa data. Y con el modelo de superintendencia es lograble, porque ya está un ejemplo. Por ejemplo, la super eficiente superintendencia de banco es un gran ejemplo de cómo se puede saber todo eso sin tener que andar interviniendo ni con tanto verticalismo. Y qué interesante tener este tema aquí. Nos habría gustado obviamente tener, qué sé yo, algún miembro de parte de que sea parte del Ministerio de Educación, pero estamos abiertos a quien desee participar en este podcast, estamos abiertos a cualquier persona sin importar partido, ideología, lo que sea. Al fin y al cabo, este es un espacio de diálogo con el que buscamos debatir temas y llegar a conclusiones. Por lo que invitamos a cualquier persona que esté dispuesta a participar sobre hablar de este tema, que venga. Incluso aunque esté en contra de lo que estamos diciendo y quiera refutarnos, excelentísimo. Creo que Carlos va a estar muy feliz de que cualquiera venga a querer refutar el tema y así hacer un debate muy enriquecedor con nosotros sobre lo que sea. Ya tú mencionando eso, en el Instagram de República Libre se encuentra lo que es la propuesta. Nada más tienen que entrar, le dan a los highlights de la historia y sale propuestas. Ahí van a encontrar propuesta educativa, la cual está muy, pero muy bien resumida y explica todo de una manera lo más detallada posible y que para que cualquier persona lo entienda, que es muy importante eso. Entonces, Carlos, ¿tiene algo más que decir? ¿No? Que sigan no viéndonos aquí a la ligera, donde tratamos temas complicados, pero a la ligera. A la ligera. Correctamente. Nos vemos. Este fue un capítulo más express que otra cosa, desde que nos enteramos de la noticia que hicimos para hacer este episodio, porque la verdad es un tema al cual solemos mencionar mucho en Twitter y más con todo este lío que está pasando ahora. Deseamos lo mejor, obviamente, para el país. Ojalá que el gobierno llegue a una solución parecida a la de nosotros, o qué mejor que fuera de nosotros. Pero bueno, esos son sueños. Así que nos vemos, pasen buenas y ya saben, sigan viendo a la ligera.